En esta pequeña discusión queremos abarcar los tres documentos y videos que nos facilitó la profesora. El primero de ellos es el documento que nos habla acerca de la orientación y los recursos, digamos, es como una colección de la educación rural. Entonces, en este, pues, se constituye como tal un esfuerzo que podemos decir sistemático del Estado colombiano, que lo hace a través del Ministerio de Educación Nacional y que lo que intenta es consolidar, digamos, una política educativa que reconozca las condiciones socioculturales, territoriales y comunitarias que tiene esa educación de la ruralidad. Digamos que dentro de la lectura que se hace, es más no describir como tal el programa, sino que nos facilita a nosotros comprender cómo esa educación intercultural se ha ido consolidando como un eje transversal en el desarrollo de esas comunidades rurales. Para ello, digamos que dentro del documento es un conjunto que en sus siglas, el PER, que es el Plan Especial de Educación Rural, motiva, digamos, diferentes modelos flexibles, ¿sí? Entonces está la escuela nueva, está los ciclos de aprendizaje, la aceleración del aprendizaje. Entonces, todos ellos pues hacen que pues nosotros podamos evidenciar desde una visión un poquito más amplia esa cobertura. Podemos decir que también hay basar la lectura en tres momentos claves o aportes puntuales, que es la interculturalidad como un principio pedagógico y no solo político, la ruralidad como una categoría de identidad y no como un déficit, o sea, no pensar que es algo que está mal, ¿cierto? Sino que es algo identitario. Y por último, la regularidad y digamos que la reciprocidad que hay entre el diálogo y lo intercultural. Creería que esas, digamos, a grandes rasgos, lo que abarca el primer texto. Gracias, Jairo. Bueno, sí, teniendo en cuenta eso, cabe resaltar también pues que vamos a enfocarnos en un poquito de la educación rural. La educación rural ha sido también, digamos que instaurada desde un primer acuerdo, un primer encuentro que ha generado el Ministerio de Agricultura, ni siquiera digamos que fue el Ministerio de Educación el que propuso esos primeros pasos, esos primeros pilares para la educación rural, sino que fue el Ministerio de Agricultura. Entonces, desde ahí nos enfocamos en que esa educación rural pues basa muy pequeños grupos étnicos como los afrocolombianos, como los indígenas y como los campesinos, entre otros tantos. A partir de ello, pues hablamos del campesinado sin mayor importancia. Usualmente se tiene en cuenta el campesinado solo como prácticas culturales y agrónomas, pero no se tiene en cuenta todas las dinámicas que ellos ejercen dentro de la comunidad, ¿sí? La producción y soberanía de alimentos, el cultivo, la ganadería, la producción agrícola, entre otras cosas. Entonces, ahí hay digamos que un valor que no se le está dando a esas culturas y a esos saberes específicos y que estamos tratando de llevar un proceso educativo desde la ciudad hasta esos sectores que manejan unas condiciones totalmente diversas y totalmente adversas, ¿sí? Entonces hay que empezar a pensarse una educación verdaderamente pertinente que responda a esas necesidades de la vida colectiva que está en el campo, teniendo en cuenta que el campo no solo maneja, digamos que un trabajo de producción agrícola, sino también una soberanía alimenticia, como les estaba contando, una relación con las plantas, una relación con los ciclos lunares, una relación con los ritmos de la naturaleza que nosotros desde la ciudad muchas veces no comprendemos.
Desde allí pues entendemos algunas dificultades como ese proceso de invisibilización y de desconexión curricular, y tenemos que tener presente que esa política nacional de educación rural pues no genera desde el currículo un centro de aporte sociocultural interesante para eso. ¿Vale? Otra cosa importante es que dentro de la invisibilización, pues tenemos que el 32% de la población colombiana habita en la ruralidad, pero no hay un sistema de medición claro que nos diga qué es la ruralidad, ¿sí? ¿Quién se identifica como campesino? No hay unos parámetros que digan, para ser campesino necesitas tener estas condiciones o necesitas tener estas creencias o necesitas reconocerte como campesino, que es lo que pasa, por ejemplo, con los procesos de afrocolombianidad o los procesos de indígenas que tienen un marco legal un poquito diferente. En el campesinado no surge eso y digamos que las políticas nacionales no corresponden con estos ritmos y con estas necesidades pues de estas personas. También tenemos que entender que la ruralidad, pues la mayoría de estudiantes, la mayoría de niños, inician en la primaria, pero solo digamos que un pequeño porcentaje alcanza a terminar ese ciclo inicial, ¿sí? ¿Y dónde está el resto? ¿Dónde está la educación básica? ¿Dónde está la educación media? ¿Dónde están los procesos de formación después de el colegio, ¿sí? Los procesos técnicos o los procesos profesionales. Pues podemos aportar también que necesitamos mejorar y que hay unos factores de oportunidad y avances legislativos. Dentro de eso, pues es necesario mejorar y radicar el desarrollo de la pedagogía en lo rural y necesitamos vincular a los campesinos, que sean ellos los que formen desde su diario vivir, los que formen el currículo, ¿sí? Y que no esperemos que la institucionalidad nos diga o nos demuestre qué herramientas tenemos desde el campo colombiano, sino que desde ese diario vivir pues se permita esa formación, ¿listo? Esa formación de identidad. Como para apuntar algunos datos, la ONU en el 2018, hasta en el 2018, reconoció los derechos de los campesinos, ¿sí? Y a partir del 2017 se generó un documento técnico para definir el concepto de campesinado, la base para su posible inclusión censal, y la primera encuesta de cultura política del DANE fue en marzo del 2020. Entonces digamos que son procesos que han sido muy recientes y que no tienen un desarrollo que nos permita preservar la identidad, el arraigo a la tierra y la sostenibilidad ambiental, que son situaciones que ahorita pues están moviendo el mundo y son importantes para todos. Bueno, en mi caso yo quisiera hablar de la pedagogía de lo rural, teniendo en cuenta lo que tú acabas de decir, Cami, y es que casi siempre se habla de las dificultades que tenemos en cuanto a la educación rural. Entonces son entornos que presentan un abandono completamente de todo lo estatal. Las condiciones son precarias, la infraestructura no es la adecuada, no cuenta con los recursos. En el caso de los transportes, pues muchos hemos escuchado historias de lo difícil que es para muchos estudiantes transportarse hasta su punto donde pues reciben como tal la clase. Y en sí la educación es lo único que como que hace presencia en esos espacios de ruralidad, donde no llega nada estatal, lo único que sí puede llegar es la educación. Entonces siempre va a haber un profesor rural que esté sacando como pecho, por decirlo de alguna manera, y dando la cara. Y pues quienes se convierten pues casi que en gestores de diferentes ámbitos, no solamente en la educación, sino que también toman como un cargo en cuanto a la sociedad y a la comunidad. Entonces siempre ponen pues la cara en cuanto al Estado, por decirlo de alguna forma. El tema de estandarización, en uno de los videos lo nombraban como una problematización grave, porque no solo quieren estandarizar también lo curricular, sino que también estandarizan los recursos, teniendo en cuenta que lo urbano no es igual a lo rural. Entonces, al generar un problema de estandarización, hace que lo rural siempre vaya perdiendo. Entonces, la educación de calidad nunca va a ser para lo rural, siempre se habla y se le apunta pues a lo urbano, ¿no? Entonces, eso también es una de las problemáticas graves. Lo que tú nombraste es muy importante y es que no se identifica qué es en sí lo rural, teniendo en cuenta que Colombia tiene muchos espacios donde se puede hablar de ruralidad, no se habla de una sola, sino diferentes grupos étnicos, además del tema de los afrodescendientes, los campesinos. Entonces son diferentes focos y entornos
que no se pueden encasillar en simplemente un grupo de rural y un grupo de urbano, porque ya ahí automáticamente no se están reconociendo las diferencias de cada comunidad. La comparación jerárquica, eso también es un problema muy, muy grave, y es que siempre están esos dos grupos, lo urbano por encima y lo rural siempre está en segundo plano. Entonces, se vende como lo urbano, como la educación de calidad, y se vende lo rural como todo, o sea, siempre se están potencializando, se están resaltando las carencias que tiene la ruralidad. En este caso específico, pues es lo que está sucediendo al nombrar o al decir que son de pronto personas ignorantes los campesinos, al decir que los campesinos no cuentan con los conocimientos y que pues simplemente por hacer parte de su territorio como tal campesino, pues se quedan ahí y no pueden aspirar a nada más. También es muy importante es que como se vende que la educación urbana es la de calidad, se está motivando o se está invitando constantemente a que el campesino salga de su entorno, vaya hasta lo urbano para poder acceder a esa educación de calidad. Entonces se saca al campesino de su entorno, lo cual hace que él de cierta manera renuncie a sus raíces para poder acceder a una educación de calidad, pero igualmente pues eventualmente cuando ya logra su título bachiller, vuelve a su entorno, pero lo desconoce completamente. Entonces es ahí donde se está diciendo que se está abandonando el mundo como tal, el campo como tal. Entonces están preparando, porque pues todos sabemos que aunque se le apuntan muchas oportunidades a que la educación acá en lo urbano pues no sea simplemente para un ciudadano que sea un buen ciudadano, una persona que se dedique a ser parte de una sociedad, pero pues finalmente en muchos colegios todavía se maneja así. Entonces se está formando a un campesino a una ciudad, pero no se le está dando tampoco la calidad que es. Se le vende un imaginario de cómo sería su vida en la ciudad, lo cual hace que ellos prefieran quedarse en la ciudad, aún así no tienen calidad de vida y sí están renunciando al campo. Entonces, lo que quiere decir que a grandes rasgos o en tiempo se va a ver que el campo va a estar pues sin campesinos, porque se les está vendiendo que eso allá es pobreza. Allá no tienen calidad de vida. Si quieren aspirar a algo bueno, tienen que ir a la ciudad. Entonces no se le está dando el espacio y la educación apropiada de reconocimiento y conocimiento de su entorno y sus raíces. Yo quisiera aportar una cosita, Carol. Digamos que dentro de las intervenciones que hace Camila y que haces tú, hablamos, digamos, de eso llevado a la práctica y de cómo, digamos, hacemos ese proceso de reflexión, que es súper importante. Pero si nos quedamos basados solo en el ejercicio de lectura del documento de las orientaciones, son programas nacionales. Entonces es como en en el texto en el texto grande, se habla desde de un ideal, ¿sí? Digamos, de cómo llevar ese ejercicio de la educación rural, pero queda como en el papel, queda como si fuese a intentar proponer una ley o de cómo se ve o cómo se idealiza el campesinado, la escuela y la educación rural. Entonces, digamos que ya el segundo documento, el que toca Cami y el que hablas tú a partir de los videos, nos hace más referencia de lo que verdaderamente se vive. Y lo que estabas hablando ahorita del campesino que viene a la ciudad, pero que después vuelve y como que se desconecta totalmente, ¿sí? Entonces digamos que esa orientación inicial es muy idealizada y poderla llevar a la práctica se vuelve bastante complejo. Pero mira que también me causó curiosidad que en esos videos puntualmente entrevistaban a muchos profesores que hacían sus prácticas o que eran docentes como tal rurales. Y también no solamente se habla, porque es que uno relaciona con educación rural problemas, les faltas, carencias y demás. Pero mira que también hay muchos puntos positivos. Entonces hablaba ella de reconocer, de hacer un estudio, de reconocer los saberes de cada estudiante. O sea, casi que el ideal que nosotros que tenemos acá en lo urbano, que es poder manejar las inteligencias múltiples que nombra Gartner, o de poder hacer un ejercicio tan específico como lo nombra Rousseau, en su momento lo están haciendo en lo rural, porque como ellos tienen multigrados, pues simplemente les toca enfocarse en las necesidades que tiene cada niño. Claro, hace falta recursos, o sea, con recursos sería muchísimo más fructífero y grandioso.
a diferencia de lo que nosotros estamos manejando acá en lo urbano, porque es que acá en urbano desafortunadamente se manejan masas. Entonces nosotros tenemos grupos gigantes donde se mueven para el mismo lado. Cambio allá sí se puede decir que se está focalizando de acuerdo a las necesidades de cada niño. Las herramientas y estrategias que deben crear para que sea una aula dinámica, por lo mismo, por lo que tienen multigrados, deben generar un dinamismo constante en toda el aula. Reconocen el contexto y no para comparar entre lo urbano, es que lo urbano es así y acá no, lo reconocen en el sentido de yo identifico cuáles son tus habilidades, no solo tus habilidades, sino tu contexto. Si te toca viajar 3 horas para llegar acá, si vienes desayunado o no vienes desayunado, si tienes buen contacto con tu familia, no tienes contacto con la familia, etcétera. Son muchas cosas de trasfondo que uno acá en lo urbano no lo puede hacer por lo mismo, porque uno maneja masas. Entonces, tú ponerte a pensar en los 40 estudiantes que tienes en tu salón, uno por uno, familia por familia, pues es impresionante, o sea, es muchísimo trabajo y no tenemos ni el tiempo, ni la logística, ni pues tampoco el personal, porque es un solo docente para el aula. Y por último, pues habla de la creatividad y reinventarse como maestro. Entonces me pareció eso muy interesante porque decía, yo me desprendí completamente, me desdibujé como me enseñaron a mí que tenía que enseñar en urbano, a cómo debo yo adecuarme para poder enseñar acá en lo rural. Entonces me reinventé como maestra y estoy aprendiendo un montón por lo mismo, porque me estoy dando cuenta que acá hay más oportunidad. Aparte, algo que se me hizo muy bonito es que las escuelas rurales generan como ese ambiente de, ¿cómo decirlo?, como de fraternidad, donde los papás tienen puertas abiertas todos los días, los papás entran, los papás ayudan, los papás crean la escuela junto con los maestros. Entonces, Son, que tenemos son aquí, pues, como, bueno. son como una unidad, se forma comunidad, ahí sí. Entonces, trabajar así, eso es ganador para los estudiantes. Bueno. Digamos que... no, dale. Lo que pasa es que, digamos, entendiendo la dinámica, diría que de mi punto de vista, me gusta la palabra que tú utilizaste, que sería como ese, o poniéndolo en términos míos, sería como ese repensar ese sentido mismo del educar, ¿no? En contextos diversos, ¿sí? Entonces, situando al docente como ese mediador entre la cultura, entre el estudiante, entre como un sujeto de ese conocimiento que se puede situar de manera específica, ¿cierto? Entonces digamos que ahí cobraría más un sentido epistémico más que técnico, ¿sí? No solo técnico, sino que digamos que lo lleva a uno a un lugar situado, que es, digamos, esa sería como mi opinión frente a lo que estamos debatiendo. De esa manera, pues de pronto dejaría yo en el aire para que podamos discutir con nuestros demás compañeros una pregunta problematizadora o que nos invita a reflexionar, y pues sería como pensar de qué manera nuestras prácticas educativas cotidianas, digamos dentro de la planeación, la evaluación, ¿sí? En esa relación con los mismos estudiantes, reproducen o transforman por un lado, esos modelos hegemónicos del saber, que es lo que estábamos hablando ahorita, y cómo podríamos nosotros, inspirados en esas experiencias tal vez rurales en este caso, e interculturales, reconfigurar un poco esa escuela como un verdadero espacio y un diálogo de saberes. Digamos que esa sería como la pregunta que yo generaría. Ahí le podríamos agregar un poquito que es importante vincular a ese desarrollo del currículo los saberes no solamente disciplinares, sino los saberes de tradición oral, ¿no? Que no se quede de todas formas solo en la escuela rural, sino que también los podríamos apropiar nosotros desde lo urbano. Y ahí a esa pregunta que tú has hecho podríamos agregarle un poquito cómo nosotros desde esa docencia o como un profe de rural puede transformar esas guías y esas herramientas que les dan para generar realmente una territorialización, ¿no?, con los chicos, y que el conocimiento que se quiera llevar a cabo sea trascendente para ellos y no simplemente un simple documento o un simple protocolo que cumplir, ¿no? Sí, es verdad. Pues yo después de leer los 2 textos y pues de ver los videos, me cuestioné mucho si educar en lo rural, o sea, que educar en lo rural no debería llevar la ciudad al campo,
sino reconocer que el campo enseña, crea y transforma, que es un espacio completamente diferente y no puede entrar en comparaciones o en líneas jerárquicas o cosas por el estilo, porque pues simplemente son espacios completamente diferentes, que cada uno debería tener su propia metodología y pues como su propio nicho, ¿sí? No simplemente estar en comparación constante. Bueno. Nos podríamos quedar hablando un montón. Pero muchísimo, pues, muchísimo. Sí, pero pues el tiempo no da. Muchas gracias a todos. A ustedes, gracias.